tema o este detalle. Vamos a leer capítulo 1, verso 13 en adelante. Primera Pedro, ¿verdad? Sí. Okay. Dice la palabra del Señor: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Señor, gracias te damos, bendecimos tu nombre. Para nuestras vidas, Señor, danos tu consejo. Danos, Señor, ese alimento que nuestras almas necesitan. Satúranos, oh Dios, con esta palabra. Ayúdanos a entenderla. Abre nuestro entendimiento, Señor, que podamos tomar esta palabra en nuestras vidas, para bien, Señor, de nuestras almas, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, es una porción, o son unas porciones de la Biblia que nos enseñan varias cosas. Una de ellas se nos enseña de cómo debemos de vivir en esta tierra, cómo debemos de conducirnos nosotros los cristianos, qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer, o dónde podemos ir y a dónde no podemos ir. Entonces, estas son algunas cosas que con la ayuda del Señor podemos entender aquí. Por eso se nos dice que ser sobrios, o tenemos que saber, tenemos que tener entendimiento en nuestra manera de vivir, a dónde vamos. Entonces son cosas que hoy en día necesitamos como iglesia conocer. Como iglesia necesitamos saber nuestro caminar, hacia dónde se dirige, porque pareciera que no se ha entendido. Parece que esto ya pasó de largo, como que solamente fue aquellos que un día siguieron al Señor, como que nosotros estamos viviendo en un tiempo diferente, en un tiempo en que estas cosas solamente fueron para aquellos, y como que nosotros ya no tenemos que ver nada en esto. Pero cuando tenemos el entendimiento del Señor, debemos de saber que debemos de saber hacia dónde nos dirigimos. Por eso dice: sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces yo creo aquí que si nosotros estamos esperando esa preciosa venida del Señor, debemos de estar alerta, debemos de estar velando, debemos de estar listos para cuando esa trompeta suene, para que seamos arrebatados si es que estamos en vida. Entonces es importante que sepamos nosotros nuestro destino. Por eso es que
la Escritura dice, cuando Jesucristo se manifieste, dice, traerá la gracia para nosotros, para su iglesia. O sea, en otras palabras, tendremos definitivamente la victoria en el Señor. Esa será la culminación de nuestra carrera, la venida de Cristo. Y que, claro, por supuesto que nosotros estemos en esa venida, ya sea donde estemos. Si estamos en la tumba, la Escritura dice que de ahí nos resucitará. Si estamos en vida, gloria al Señor, que seamos arrebatados. Eso es lo importante. Por eso debemos de tener nuestro entendimiento despierto. El entendimiento debe estar constante, mirando hacia dónde nos dirigimos. Por eso Pablo decía, oraré en el Espíritu, pero también dice, lo haré con entendimiento. Entonces debemos de ser entendidos hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos, qué es lo que esperamos, por qué vivimos de esta manera. Cuando esta carta se escribió, estaba una persecución. Estaba una persecución en contra de la iglesia. Y claro que cuando hay persecución, hay desánimo. Hay desánimo. Hay tragedias. Hay muerte. Hay sangre que se derrama. Y esto es lo que estaba pasando en este tiempo cuando esta carta se escribe. Pero el apóstol, por el Espíritu del Señor, quiere darles este consejo a los hermanos. Que estén preparados, que no se espanten, que esto iba a venir. Dice, pero cuando el Señor se manifieste, traerá la gracia, será la culminación de nuestra fe. Porque nosotros que vivimos en Cristo, dice que moraremos con Cristo, aleluya, como hijos obedientes. Y si aquí dice que hay hijos obedientes, puede ser que también hay hijos desobedientes. Pero nosotros debemos esperar esa bienaventuranza del Señor como hijos obedientes. Dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Bueno, cuando vivíamos en ese tiempo de ignorancia, pues bueno, vivíamos como queríamos, hacíamos como queríamos, hacíamos lo que se nos antojaba, vivíamos sin ley, vivíamos sin mandamiento. Pero ahora que tenemos este entendimiento de parte del Señor, tenemos que vivir como hijos obedientes. ¿Obedientes a qué? Obedientes a su palabra. Tenemos que obedecer la palabra. Tenemos que vivir conforme a la palabra. Tenemos que caminar conforme a la palabra. Porque así lo especifica el Señor, como hijos obedientes. Y sencillamente por una razón. Dice el verso 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces quiere decir que si servimos a un Dios santo, a un Dios que ama la santidad, y como dice en su palabra, que sin paz y sin santidad, dice, nadie verá al Señor. Quiere decir que nosotros somos llamados a vivir de esta manera. Como aquel que os llamó es santo. Dios ama la santidad. Dios quiere que el hombre y la mujer se santifiquen en su palabra. Entonces es importante que entendamos estas cosas, cómo vivir, cómo conducirnos en esta vida como hijos obedientes. Porque aquel que nos llamó es santo. Y Él quiere que seamos santos. Dice, en toda vuestra manera de vivir. En todo. En todo como hablamos,
lo que hacemos, en todo. Él quiere que haya santidad en nosotros. Entonces debemos de vivir de esta manera, en santidad, porque escrito está que Él es santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea, en otras palabras, vamos de pasada. No somos eternos en esta tierra, vamos de pasada. Entonces, los años que Dios nos dé, tenemos que vivir según lo que marca la palabra. Dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Todo el tiempo. Los días que Dios nos dé, los años que Dios nos dé, debemos conducirnos con temor, porque Él es santo. Y si queremos un día estar en su presencia, queremos estar junto con los santos, en su presencia, bendiciendo su nombre, tenemos que conducirnos de esta manera. Entonces, que quede claro que nosotros somos extranjeros aquí, somos peregrinos, pero debemos conducirnos sabiamente en esta vida, para la honra y gloria del Señor. Pues esto